El gusto por lo dulce es inherente al ser humano. A lo largo de las últimas décadas, al azúcar se le ha considerado un peligroso enemigo de la salud. Se le relacionan graves enfermedades como la diabetes, hipertensión o la obesidad. Es urgente cobrar conciencia ante esta grave situación y replantear nuestra alimentación. Regular el uso y abuso de productos endulzados y que el azúcar deje de ser en nuestras vidas un dulce veneno. Bienvenidos a esta nueva temporada de Jueves de Ciencia, nuestra nueva realidad, que encabeza la Fundación UNAM. Les damos la más cordial bienvenida al público que nos acompaña desde los diversos espacios como TV UNAM, YouTube o Facebook. Gracias por estar con nosotros. En este espacio vamos a compartir con ustedes documentales de divulgación científica de la serie Ciencia en Todos Lados y charlaremos con los especialistas en el tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Dulce Veneno, el azúcar. Bienvenidos todos y comenzamos. Bienvenidos al ciclo de documentales de divulgación científica, nuestra nueva realidad de Fundación UNAM en TV UNAM. Este ciclo de documentales incluye un panel de especialistas y el día de hoy tenemos un tema de particular interés que es sobre el azúcar y nuestra salud. El azúcar es pues nuestra fuente de energía, lo que nos permite que los organismos funcionemos, y es un tema también pues de gran interés porque los niveles de azúcar pueden también ser causa de enfermedades y de diferentes padecimientos. Y en estos 2 años, con motivo de la pandemia, pues ha habido un interés muy directo sobre lo que representan los niveles de azúcar cuando estos salen fuera de nuestros límites de nuestro control, y las enfermedades como la diabetes, que pues es una de nuestras principales preocupaciones con la parte de la vulnerabilidad en la pandemia con el COVID. Este ciclo de documentales de Fundación UNAM en TV UNAM es parte de las actividades de Fundación UNAM, es una de nuestras prioridades, y es también parte de los ciclos de conferencias que hemos ido organizando en estos 2 años. Les agradecemos muchísimo el interés y que nos acompañen y esperamos que este documental sea de particular interés. La parte que es novedosa de la transmisión por TV UNAM es que nos permite tener la posibilidad de interactuar y de escuchar los comentarios, las reflexiones del panel de especialistas. Tenemos en el panel de especialistas el investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, el maestro Emanuel Orozco Núñez, a quien damos una muy cordial bienvenida. Y nos acompaña también el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Armando Tovar Palacios. También muy bienvenido. Y estos 2 especialistas tendrán la conducción, de hecho, de la segunda parte de este programa, en donde tenemos pues la posibilidad de interactuar con ustedes a través de las diferentes redes de Fundación UNAM. Nuestros 2 especialistas pues son de la parte más reconocida. El doctor Armando Tovar Palacio es químico y especialista en bioquímica, con doctorado también en bioquímica de la Universidad de Wisconsin, egresado también de nuestra universidad, la Universidad Nacional, y ha realizado diferentes estancias y los postdoctorados también en el extranjero. El maestro Emanuel Orozco Núñez igualmente es uno de nuestros mejores especialistas y es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad
de la Iberoamericana y ha realizado especialidades en el extranjero en la Universidad de Carleton. A los dos les agradecemos muchísimo y es un placer, de hecho, vernos después de tener la posibilidad de trabajar en conjunto en este ciclo de documentales. El ciclo es organizado por Fundación UNAM y un conjunto de universidades y centros de investigación en México y también en el extranjero, en Estados Unidos, Inglaterra, España, Brasil, Argentina, Chile, y esto es parte de lo que ha dado la posibilidad de tener una participación, no solo a nivel de nuestro país, sino también en el extranjero. Estas formas de medios de transmisión, y es por eso que es esto una nueva realidad, nos permite tener contacto y colaboraciones con estudiantes y con especialistas en diferentes partes, a quienes también aprovechamos para darles la bienvenida. El ciclo de documentales fue hecho por Inmedia a cargo de la maestra Margarita Flores, la directora ejecutiva de Inmedia, dentro del programa con el Servicio Público de Radiodifusión y la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, vamos a pasar la palabra a la maestra Margarita Flores para continuar con la transmisión de este programa. Muchísimas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en este espacio de Jueves de Ciencia que encabeza la Fundación UNAM, nuestra nueva realidad. Amigos, esta transmisión se hace completamente en vivo a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube y también a través de la señal televisiva de TV UNAM. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Pueden mandarnos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes por las que nos están viendo y aquí este maravilloso panel que se encuentra con nosotros le dará respuesta a sus preguntas y a sus comentarios. El día de hoy, como ya lo dijo el doctor Jaime Urrutia, vamos a hablar del tema el azúcar. Y el nombre del documental lo hemos llamado Dulce Veneno, el azúcar. Así es que, amigos, para continuar con esta transmisión, vamos a empezar a ver este documental que lo hicimos hace unos años, en colaboración con los especialistas que están aquí con nosotros. Y después de esta transmisión, vamos a ver, a hacer unas preguntas. Pero miren, acaba de llegar, en este momento se acaba de conectar el licenciado Dionisio Meade, que es el presidente de la Fundación UNAM y quien es el anfitrión de este espacio. Le voy a dar la palabra para que les dé la bienvenida y después de sus palabras vamos a ver el video. Licenciado Meade, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Sí. Una disculpa, pero no soy muy bueno así para estas conexiones. Muchas gracias otra vez a TV UNAM, muchas gracias a todos quienes participan en un evento como el de hoy y sobre todo pues porque nos permite cerrar un ciclo que ha sido muy amplio, muy complejo, muy completo y muy diverso y en donde hemos venido tocando temas pues muy amplios que en este propósito de los documentales por la ciencia seguramente han cubierto este objetivo que nosotros teníamos en mente de proporcionar a nuestros jóvenes los elementos de esta nueva realidad para que tomen entre sus opciones profesionales las que emanan de cada uno de estos distintos campos que hoy hemos venido analizando a través de nuestras presentaciones de este año. Muchas gracias y hoy tenemos pues un tema que suena muy dulce, pero parece que tiene algún elemento amargo al final, así que pues lo habremos de escuchar con mucho interés y agradecemos de veras otra vez a las autoridades universitarias por el apoyo que nos han dado y muy particular a TV UNAM que nos genera esta posibilidad de comunicarnos con un auditorio muy amplio y que esta posibilidad se inscribe sin duda en lo que nosotros hemos llamado la nueva realidad, en donde estas difusiones, estas reflexiones y este compartir un documental que se elaboró hace algunos años, pero que al cabo del tiempo, con la presentación de nuestros expertos, seguramente irá acreditando que han habido cambios, que han habido mejores conocimientos, más información sobre los temas que reflexionamos y que acredita la urgencia, la necesidad de propiciar
más ciencia, más investigación, más científicos, más conocimiento. Y eso es lo que pues también queremos que se subraye en las presentaciones que hacemos cada jueves. Gracias de nuevo, gracias Jaime, gracias a nuestros ponentes y gracias Margarita por haber puesto a nuestra disposición estos documentales y gracias desde luego a TV UNAM que nos abre el espacio y su auditorio para poder conversar con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias. La atracción al sabor dulce ha sido inherente al género humano. Y esto se da por una asociación natural hacia la seguridad de que el alimento dulce no hará daño. Nuestros más lejanos ancestros, como el Homo sapiens, consumían miel y frutos que la naturaleza les procuraba, buscando el estímulo de los sabores dulces. En el mundo prehispánico se utilizaban endulzantes como la caña del maíz, la miel de abeja o de agave. El azúcar de caña fue introducida en Mesoamérica por los conquistadores españoles. La atracción por el sabor dulce provocó que el azúcar se integrara fácilmente a la dieta de los pueblos originarios. En México, desde la conquista española en el siglo XVI, el azúcar ha sido parte de la dieta cotidiana. En el pan de dulce, las aguas frescas y el atole, platillos emblemáticos como el mole están preparados con azúcar. Tal vez el ejemplo más claro de la integración del azúcar a la alimentación ancestral de México lo encontramos en el chocolate. Antes de la llegada de los españoles, el chocolate se endulzaba con miel o flores. En celebraciones especiales se elaboran panes y dulces de sabores deliciosos. Hasta a la muerte se le confiere un dulce sabor. La tradición de nuestra pastelería forma parte de la gastronomía nacional y pocos países cuentan con una gama tan diversa de dulces. A lo largo de las últimas décadas, al azúcar se le ha considerado un peligroso enemigo de la salud, ya que al exceso de su consumo se le relacionan graves enfermedades como la diabetes, hipertensión o la obesidad. El incremento excesivo de su uso ha devenido en un grave problema de salud pública. Lo que nosotros denominamos azúcar, técnicamente es un disacárido, que se conoce con el nombre de sacarosa. Está formado por dos monómeros que son la glucosa y la fructosa. Estas dos moléculas unidas forman la sacarosa. Son moléculas que químicamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los podemos encontrar en la naturaleza como monómeros, o sea, moléculas sencillas. Azúcares simples, que son aquellos que asimilamos fácilmente. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa, que están presentes en las frutas, son azúcares simples que asimilamos directamente como los consumimos. Mientras que los almidones, que son los carbohidratos, tienen que ser degradados por nuestro sistema digestivo, específicamente las enzimas que tenemos en la saliva, en el estómago, en el páncreas, para transformarlos en azúcares sencillos que podamos asimilar. Nosotros tenemos
en la lengua receptores específicos que sensan este sabor dulce y mandan una transmisión nerviosa de la lengua a ciertos centros en el cerebro que nos generan satisfacción al consumo del azúcar. Y en nuestra dieta, pues son una parte importante del aporte energético. Es lo que nos permite funcionar, lo que permite a las células hacer todas las funciones que necesitamos. Entonces es un nutriente esencial y extraordinariamente importante. Para el consumidor, hablar de azúcar, pues inmediatamente implica pensar en el edulcorante, en el azúcar, que en el caso particular de México es el azúcar de caña. No se tiene muy claro el origen de la caña de azúcar. Algunos investigadores e historiadores lo ubican en Nueva Guinea hace 5.000 años aproximadamente. En textos hindúes se remonta hacia el año 3000 y en narraciones chinas en el siglo V a.C. A Persia llega alrededor del año 500 de nuestra era, en donde se le consideraba miel sin necesidad de abejas. 2 siglos después, en el 750, llega a Egipto. Su cultivo se extendió por Asia, el norte de África, hasta el sur de Europa. De la península ibérica llegó a las Islas Canarias, desde donde Cristóbal Colón llevaría el cultivo de la caña de azúcar al Nuevo Mundo. Su llegada trastocó la alimentación de los pueblos originarios y lo intenso de su cultivo provocó dramáticas situaciones sociales como la esclavitud. En muchas partes de México, la caña de azúcar forma parte del paisaje. Las enormes chimeneas y los cascos de trapiches y haciendas azucareras son testimonio de su importancia. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la actualidad el cultivo de la caña de azúcar es uno de los más importantes del planeta. Toda la época de la colonia y la época de la independencia, hay un consumo del azúcar moderado, hay una repostería, hay una serie de dulces tradicionales de la cocina mexicana, pues que se desarrollan durante toda esa época. Es decir, iniciamos el siglo en México consumiendo, no sé, del orden de unos 10 kilos por año per cápita y lo terminamos consumiendo 50. No directamente de las azucareras de casa, sí una buena cantidad ahí, pero la mayor parte proveniente de una industria de pasteles, de galletas, de panqués, no solo en México, sino en general. En la humanidad ha habido siempre esta atracción por el sabor dulce. A principios del siglo XX, además del uso tradicional de la miel de abeja, solo se consumía el endulzante proveniente de la caña de azúcar o sacarosa, del jugo de la remolacha o betabel y de los jarabes de glucosa elaborados industrialmente a partir del almidón. La glucosa es el azúcar más simple y predominante en la naturaleza. Es un monosacárido cuyas moléculas se encuentran libremente en el azúcar de caña y en la miel, pero en forma más compleja en el almidón y en la celulosa. La fructosa, llamada también lebulosa, es el azúcar que se encuentra naturalmente en todas las frutas. En Estados Unidos, Japón y algunos países europeos se dificultaba la obtención de azúcar de caña y se comenzó a producir un endulzante proveniente del almidón de los granos del maíz, que se conocen como jarabes fructosados, con el mismo grado de dulzor del azúcar de caña. El consumo excesivo de azúcar, particularmente de glucosa, es algo que se debe de restringir. Para ciertas alteraciones metabólicas, como la diabetes, entonces hubo compañías que lo que hicieron fue generar edulcorantes artificiales. El primer edulcorante sintético fue la sacarina, que se desarrolló a finales del siglo XIX, un producto extremadamente dulce. En la segunda mitad del siglo XX empezaron a surgir otros edulcorantes creados en laboratorios, como el aspartame o la suclarosa, esta última
Es la misma molécula del azúcar de caña, la sacarosa, pero con 3 moléculas de cloro. Ha aparecido ahora un edulcorante no calórico, pero que se promueve como natural. ¿Por qué? Pues simplemente porque es extraído de una planta, la stevia. Digamos que industrialmente se están haciendo grandes cultivos de la planta, procesos de extracción, y rápidamente, por esta ventaja mercadotecnia que implica decir es natural, pues se está desplazando a los otros 3 edulcorantes sintéticos. Su cantidad de energía que proveen pues es prácticamente ceros, no son utilizadas para dar energía. Ha habido algunos estudios en años recientes en los que se ha mostrado que el consumo de algunos de estos edulcorantes puede modificar las bacterias que nosotros tenemos en el intestino. Se ha encontrado que nuestra salud depende de una manera muy importante de tener una población adecuada de bacterias y de que sean adecuadamente nutridas. El problema esencialmente es que seguimos cultivando esta adicción al dulce, al sabor dulce. Y lo que hemos visto de 1988 a la fecha es que casi se ha cuadruplicado la proporción de mexicanos y mexicanas que padecen obesidad. En 1988 era casi 8%, en 2016 esto alcanza cifras hasta de 35%. A la hora de buscar o indagar sobre las posibles causas, ¿verdad?, de este incremento, encontramos por un lado una modificación en el patrón alimentario por nuevos alimentos como las pizzas, los pastelitos empacados, etcétera. Por otro lado, una modificación muy importante en cuanto a decremento en la práctica de la actividad física. Y por otro lado, a la hora de analizar de manera más sistemática los patrones de dieta, comenzamos a observar, sobre todo a partir de la década de los 90, un consumo muchísimo más elevado de ciertos tipos de alimentos en la población mexicana comparada con otras poblaciones del mundo. Uno de los ejemplos más importantes es el caso del refresco, donde desde la década pasada México pasó de ser el segundo consumidor mundial comparado con Estados Unidos a ser actualmente el primero. Un refresco de cola, por ejemplo, de unos 350 mililitros, tiene unos 50 gramos, 40-50 gramos de azúcar. Entonces, esto es equivalente, imagínense que usted toma la botella de refresco, tome la azucarera, tome una cuchara, como si fuera a tomar un café, y empiece a ponerle azúcar y cuente 1, 2, 3, hasta llegar a 10 cucharadas. 10 cucharadas de azúcar. Yo creo que si uno lo tuviera que endulzar su refresco, inmediatamente se daría cuenta que está haciendo algo mal. Es demasiada azúcar. También incluidos los jugos de fruta, porque no es lo mismo comerse una naranja, comerse unas cuantas uvas, que consumir 250, 300 mililitros de jugo en términos de la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo con el jugo, aunque siempre a nivel comparativo, pues mejor tomar el jugo que tomar un refresco. Lo que hemos visto que se asocia con la obesidad como, digamos, un marcador de una mala alimentación y de este exceso de carbohidratos que consumimos, tiene que ver principalmente con diabetes. En México la diabetes ya es la primera causa de muerte. México ha tenido un crecimiento exponencial de la diabetes a partir de los años 60 y en la actualidad tenemos una población afectada en alrededor de entre el 12 y el 14% de la población total. Y está empezando a aparecer a niveles tempranos en adolescentes, en infancia, el problema de la diabetes. Con el caso de la diabetes, el problema no es la enfermedad, sino sus complicaciones. Alrededor del 90% de la población que padece diabetes llega a desarrollar falla renal. Y en el caso de México es un problema que no cubren todos los servicios de salud. Hay personas que pierden una pierna por cuestiones de microcirculación, que pierden la vista, que les da un infarto. Pero derivado también de la obesidad, pues están los problemas cardiovasculares, hígado graso,
todo esto que se ha llamado enfermedades del síndrome metabólico, que tienen que ver directamente con la obesidad, con el consumo de azúcar, incluido desde luego la hipertensión. Todas estas son enfermedades muy caras desde el punto de vista del costo para el sistema de salud, como el costo para la sociedad o las familias. Tenemos reportes para el año 2012 de una carga de 12,000 millones de pesos solo para atender diabetes en población adulta en México. Esta carga económica puede llegar a representar hasta el 10% del presupuesto total para los servicios de salud en México y representan una amenaza social y económica muy importante para nuestra sociedad. Estamos hablando de una bomba económica para nuestro sistema de salud. Como factor de riesgo tendríamos que estar considerando alimentos con alto contenido de azúcar, alimentos con altos contenidos de grasa, ¿no? Y alimentos con altos contenidos de harina, que hay que decirlo, la harina en la sangre se convierte en azúcar. La combinación de los tres en esta transición alimentaria es lo que se ha vuelto un factor muy importante y a considerar en relación con estas enfermedades. Las políticas que está tratando de implementar la Secretaría de Salud vayan más al campo de la prevención, porque de otro modo no va a haber presupuesto que alcance para atender la cantidad de gente que en las próximas décadas va a desarrollar este tipo de problemas. La Secretaría de Salud ha estado seriamente preocupada por este, digamos, proceso epidémico de obesidad, diabetes. Y recientemente se lanzó esta estrategia de prevención, una campaña de medios muy importante de Pésate, Mídete, Chécate, que habla de que tenemos que cuidarnos y monitorear nuestro peso, pero digamos, no le podemos dejar a las personas toda la decisión, tenemos que ayudar. Por ejemplo, tenemos instrumentos fiscales, como hacer que el cigarrillo sea pues muy costoso. Lo mismo se hizo con los impuestos al refresco. O sea, es un desincentivo para que la población consuma menos refresco. Ahora, sí, estos miles de millones de pesos que se recaban de impuestos específicos al refresco o al cigarrillo, los regresamos a hacer buenos programas de prevención en las escuelas, ¿no? En los medios masivos de comunicación, pues vamos a tener una acción mejor. Y por otro lado, una estrategia de etiquetado frontal de los alimentos. Realmente no sabemos si la población sepa interpretar y leer ese etiquetado. O sea, ante la industria, pues es importante de que ellos digan el contenido de proteínas, de calorías, de hidratos de carbono, lo que sea. Cualquier alimento industrializado tiene una tabla de componentes nutricionales y además nos explica, digamos, qué porcentaje de los valores recomendados diarios nos aporta cada alimento. Cuando estamos en el supermercado haciendo una decisión, pues no queremos pasarnos media hora calculando las calorías de la etiqueta, ¿no? Queremos algo que nos diga esto es muy alto, esto es muy bajo, esto está dentro de los parámetros recomendados para poder hacer una decisión casi automatizada. ¿Cómo puedo yo saber si 25 miligramos de sodio son buenos o malos? ¿En relación a qué? ¿O 12 gramos de azúcar son buenos o malos en comparación con qué? Ese tipo de criterios no los favorece el etiquetado y es por esa razón que apoyamos el uso de colores. En vez de ponernos a generar una batería de evidencia sobre números, cantidades, colocaciones, etcétera, que no sabemos si la población en general quiera leer o esté en posibilidad inclusive de entender. Hay un etiquetado, por ejemplo, en Inglaterra, que marca en colores rojo para muy alto, amarillo, preventivo, verde, cantidades bajas para grasa, para carbohidratos. En Chile, por ejemplo, la misma expresión ya se legisló, pero ahí el que tiene valores muy altos es un color negro. Y también ha sido muy bien aceptado por la población. Aquí sí las instancias gubernamentales son las que deben de tener una posición muy rígida en términos de lo que está poniendo no es algo falso o incorrecto. Y la segunda, que no genere una
percepción diferente en la gente cuando lo lea. Aquí es donde vemos las resistencias de la industria, que no, digamos, les gusta que sus productos tengan cierta señalización como productos potencialmente altos en azúcar o en sodio o en grasa. Los alimentos no se pueden satanizar, los nutrimentos, todos los nutrimentos nosotros los necesitamos. Yo pienso que el problema es la cantidad que la gente toma luego de estos productos. Los ciudadanos tendríamos que ser más conscientes de nuestros propios factores de riesgo y tendríamos que estar en posición de modificarlos. Cuando hablamos de alimentación sana, buena parte de la población inclusive la ve de manera peyorativa, como yo no como pasto o denle las hierbas a las vacas, cosas de este tipo. ¿Y qué decir del ejercicio? El ejercicio visto casi como una tortura y no como algo que me ayuda a conservar un buen nivel de bienestar. Me sorprende mucho la falta de responsabilidad en muchas instancias gubernamentales para modificar el entorno escolar. Ahí es donde creo que hay muchísimas oportunidades de trabajo intersectorial que no se están aprovechando en la actualidad. Creo que los cuerpos legislativos no están haciendo su trabajo y están delegando en la voluntad individual de las personas la posibilidad de tomar buenas o malas decisiones en salud. Yo creo que es muy grave porque en México veníamos con un incremento sostenido de la esperanza de vida. Cada vez vivíamos más años, ¿no? Ahorita estamos en 77 años. Bueno, en este último año se ha empezado a reducir la esperanza de vida. Las enfermedades crónicas están afectando ya de manera importante nuestro desempeño, digamos, ya como población, como tal. No se trata tampoco de volvernos absolutamente abstemios en términos de azúcar, pero sí definitivamente cambiar, esconder la azucarera, tratar de tomar, por ejemplo, el café, tomarlo sin azúcar, tomar el té sin azúcar, como se hace en muchas partes del mundo. Desde luego, como decía, evitar a toda costa que los niños estén consumiendo azúcar durante el día, enseñarnos y enseñarles a consumir, a tomar agua. Los refrescos nos sacian la sed y yo creo que ese es otro de los problemas por los cuales podemos tomar grandes volúmenes de refresco, regresar al nutriente esencial de nuestra dieta, que es el agua. Somos 70% agua y ya no tomamos agua, la tomamos en los refrescos. No es que el azúcar sea un veneno, ¿no? Es la cantidad de azúcar lo que nos está intoxicando. El gusto por lo dulce es inherente al ser humano. No lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es el consumo desmedido de bebidas gaseosas, jugos envasados, pastelillos, galletas, helados, caramelos y otros productos industrializados que contienen enormes cantidades de azúcar. Personas de todas las edades los consumen por el solo placer de degustar su dulce sabor. Pero debemos controlar este impulso y reducir el consumo de alimentos ricos en azúcar. En México, la situación es alarmante. La diabetes y la obesidad afectan a niños, jóvenes y adultos por igual, y son graves enfermedades que se consideran epidemias crecientes. La diabetes no solo modifica la calidad de vida de quienes la padecen, sino que para su tratamiento se requiere la inversión de un enorme presupuesto, que se suma al necesario para tratar otros males relacionados, como las enfermedades cardiovasculares, con el consiguiente aumento en la mortalidad por estos padecimientos. Es urgente cobrar conciencia ante esta grave situación y replantear nuestra alimentación, regular el uso y abuso de productos endulzados y que el azúcar deje de ser en nuestras vidas un dulce veneno.
Ya estamos de regreso. Esperamos que hayan disfrutado de este material audiovisual que denominamos Dulce Veneno, el azúcar. Este documental de divulgación científica que acabamos de ver forma parte de la serie Ciencia en todos lados, que fue realizada por Inmedia y de la que tuve el enorme privilegio de ser la productora. Fue realizado para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias. Pero sin duda una de las mejores satisfacciones ha sido contar con un extraordinario equipo de profesionales del audiovisual, a quienes agradecemos sus invaluables colaboraciones. Muchas gracias a todo el equipo de Ciencia en todos lados. En esta serie de documentales han participado más de 200 especialistas e investigadores de diversas instituciones educativas de todo el país y algunos del extranjero. Muchas gracias a todos ellos, pues son la base fundamental para hacer nuestro trabajo. Este documental fue elaborado bajo la dirección del querido y reconocido cineasta Jaime Curi y está narrado por la maravillosa voz de la actriz Verónica Merchant. Amigos, queremos escucharlos. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales por donde nos estén viendo. Y bueno, vamos a dar la palabra a nuestros especialistas que están aquí con nosotros, que seguramente ustedes los van a reconocer, estuvieron en el documental que acabamos de ver. Vamos a escucharlos y mientras tanto vamos recibiendo sus preguntas y comentarios. Vamos a pedirle al doctor Armando Tobar Palacios, jefe de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, un primer comentario, querido doctor. Y muchas gracias por la invitación. Es interesante volver a ver este documental y desafortunadamente, así lo puedo decir, sigue siendo prevalente, actual. Tenemos todavía ese problema de salud tan importante del desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas, particularmente de la diabetes y de sus antecedentes de lo que se conoce como el síndrome metabólico, el cual pues viene como consecuencia del desarrollo de la obesidad a lo largo de los años, porque la obesidad no es un proceso que ocurra de un día para otro, sino es un proceso que va siendo gradual y la gente no se da cuenta. Pues como se muestra en el documental, el excesivo consumo, en particular en este tema del azúcar, la sacarosa, pues ha exacerbado tremendamente esta serie de problemas. Ya con el paso del tiempo, de la época de cuando se hizo esta grabación a la época actual, tenemos un poco más de información que es muy interesante. Y una de las cosas, aunque ya se comenzaba a mencionar en el documental, es de que el excesivo consumo de sacarosa particularmente, y si es acompañado por grandes cantidades, por un aumento en la cantidad de grasa, lo que genera es un desequilibrio enorme de las bacterias del intestino, lo cual lo conocemos en la actualidad como la microbiota intestinal. Ahora se entiende que mucha de la problemática y de las alteraciones metabólicas que existen son por ese desequilibrio que hay en la microbiota del intestino. Este desequilibrio genera problemas muy grandes, se altera la permeabilidad de nuestro intestino, se transfieren a la circulación compuestos que son procedentes de las bacterias y en particular hay un compuesto que se le conoce con el nombre de lipopolisacárido, el cual es el encargado de desarrollar una respuesta inflamatoria crónica. Y pues esta respuesta inflamatoria crónica es la causa de varias de las consecuencias metabólicas, dentro de los que está el desarrollo a la resistencia a la insulina. Estudios también posteriores han mostrado de que
vamos a decir entre comillas, el hidrato de carbono que más agrava todo este problema es la sacarosa, el azúcar de mesa. Se han realizado estudios con otros edulcorantes y se ven también algunos efectos, pero viendo el documental nuevamente, se hablaba mucho de la miel y que era algo que se consumía como edulcorante en épocas anteriores. Y lo que se ha visto es de que si se utiliza la miel como edulcorante, las alteraciones metabólicas que se observan con la sacarosa, el azúcar de mesa, se reducen de una manera muy significativa. Y algo que también posteriormente se ha conocido es de que uno piensa que, o sea, se ha hecho un excesivo uso de edulcorantes no calóricos y nadie asumía que estos jugaran un papel no adecuado para el organismo, pero en la actualidad estamos viendo estudios en los cuales el consumo de algunos de estos edulcorantes a largo plazo generan alteraciones metabólicas casi idénticas que las que tendría uno si comiera uno mucha azúcar de mesa. Entonces, hay que ir aprendiendo, como se indicó realmente, el azúcar y más que el azúcar y la sacarosa, los componentes principales, en particular la glucosa, es un elemento esencial para nuestra dieta y de cualquier manera, dicho hace años o en la actualidad, el problema es consumir el exceso. Entonces, aquí es un problema, pues por una parte de la autoridad de regular esto, pero la otra parte que es muy importante es la de la educación de la población que esté consciente de que esto le va a traer consecuencias pues dañinas si consumen grandes cantidades. Entonces son las dos cosas, se necesita yo creo que una educación a nivel escolar, por ejemplo, que nuestras nuevas generaciones realmente sepan que eso no se debe de consumir en exceso. Pienso que eso es algo importante. Claro que sí. Claro que sí, querido doctor. Muchísimas gracias por tu comentario. Sí. Vamos ahora a pedirle al maestro Emanuel Orozco Núñez, investigador en ciencias médicas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud y profesor de la Escuela de Salud Pública de México. Un comentario inicial, por favor, querido doctor. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Margarita. Un placer estar con ustedes y mi sincero reconocimiento a Fundación UNAM por esta tarea tan noble de difundir la ciencia y difundir el trabajo que hacemos con mucha pasión, inspirados en la población mexicana. Yo veo el documental y me remonté 10 años atrás y creo que esos 10 años ayudan a que el público vaya cayendo en la cuenta de los cambios que se sugieren en ese video, porque justo hace 10 años no nos creían nuestros colegas cuando nosotros empezábamos a hablar del azúcar, a decir que el azúcar era un factor de riesgo y nos decían, pero ¿cuál es la relación entre el azúcar y la obesidad? ¿Qué no es el consumo de grasa? Ahí es donde creo que se da el primer debate serio, no tiene más de 10 años y tomó realmente, en mi opinión, alrededor de 5 o 6 años que el argumento tuviera mayor aceptación en la sociedad mexicana, ¿no? Que en efecto, aparte de la proclividad que tenemos a consumir alimentos con grasa, pues también tenemos una proclividad muy grande a consumir azúcar, ¿no? Ahora, esta discusión que se plantea en el video sí me parece muy importante porque al final lo que nos preocupa en materia de salud pública es la cantidad, por un lado, pero también las personas que consumen esas cantidades de azúcar. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un promedio nacional de consumo de 170 litros de bebida azucarada por año por mexicano, eso no quiere decir que yo o el doctor nos hayamos tomado esos 170 litros, ¿no? Es un promedio nacional que oculta a los que tenemos un bajo consumo de esos productos y también invisibiliza a los que consumen más de 2 o 3 litros por día
de ese tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas personas, no? A nosotros sí nos ha preocupado durante los últimos años tratar de ver en qué condiciones es en las cuales se da la mayor proclividad al azúcar, y nos ha ido quedando claro, por lo menos en espacios escolares, que es la falta de disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? Se habla en la educación de dar una alternativa a la población, que la alternativa sea sustitutiva, que cambiemos una bebida por otra, pero la verdad es que en la práctica el agua corriente es de difícil acceso, ¿no? No obstante que en nuestro país teóricamente tenemos derecho al agua, en la vida real la tenemos que comprar, ¿no? Y por desgracia, y ese ya va a ser un fenómeno comercial que sí tenemos que discutir. Cuando uno trata de consumir agua, es a veces desalentador, porque me ha tocado a mí ver que en un restaurante me den más caro medio litro de agua que una cerveza, por ejemplo, ¿no? O que obviamente una soda, y es claro, en mi opinión, que eso es para desalentar el consumo de un producto e incentivar el consumo de otro, ¿no? Y coincido con el doctor en el sentido de que a la hora en que nosotros analizamos los patrones de consumo, les ponemos nombre y apellido, les ponemos nivel socioeconómico, es muy claro que a menor ingreso hay un mayor consumo de calorías huecas, ¿no? Caloría hueca que por supuesto las industrias inmediatamente niegan, pero que en nuestra opinión pues son la forma en la cual la gente de bajo ingreso compensa su demanda calórica, ¿no? A través de productos que tienen ese alto contenido y que además son muy económicos, ¿no? Esa parte de la economía sí me parece una estrategia comercial abiertamente deliberada para desplazar o estigmatizar productos, ¿no? Yo en lo personal soy defensor de la comida tradicional mexicana. Considero que la vitamina T, ¿no? Los tacos, las tlacoyos, etcétera, no representan necesariamente una amenaza, al contrario, pueden ser alimentos muy bien balanceados, muy bien elaborados, pero que compiten en materia de percepción y aceptabilidad con alimentos que tienen mucho más marketing y que además tienen un sentido aspiracional, ¿no? O sea, lo consumo y eso equivale a que yo tengo una mayor capacidad económica. Entonces, últimamente lo que hemos tratado de hacer es sacar la discusión del contexto cultural y ponerla en la de los determinantes comerciales de la salud, ¿no? Considerando que, si bien es cierto, no hay una inducción abierta a esos productos, el marketing, por un lado, y el lobby que hacen una buena parte de estas empresas para no ver grabados sus productos o dilatar las estrategias para informar a la población sobre el contenido de las calorías, pues claramente nos muestran que sí hay, por un lado, un interés económico, que hay un posicionamiento muy importante, que si nosotros le ponemos impuestos aumenta el desempleo, y eso hace que a veces tengamos que recurrir, ya en mi opinión, de una forma un poco más desesperada, al juicio de las personas, ¿no? A la cuestión más educativa y cotidiana, pero yo ahí le veo pues que el cambio va a ser mucho más lento. Sí, me parece importante que se regulen las cantidades y que se regule el acceso a esos productos. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias a los dos por estar aquí compartiendo su tiempo y su conocimiento con el público de Jueves de Ciencia, aquí por Fundación UNAM, en las redes y en TV UNAM. Ya llegaron preguntas. Voy a permitirme leérselas, por favor. Hay muchos comentarios ya de, pues, qué interesante documental, y nos dicen, por ejemplo, ¿tenemos que consumir azúcares? ¿Podemos no consumir azúcares? Y va unida los azúcares que comemos, ¿cómo pasa a las células? Ese sería un primer bloque. ¿Tenemos que consumir o no tenemos que consumir? ¿O podemos vivir sin consumir los azúcares? ¿Y cómo pasa el azúcar a las células? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere empezar a platicar de esto, queridos doctores? Bueno, pues yo creo que Doctor. sí, o sea, debemos de, o sea, para tener un estado de nutrición adecuado, debe de existir una presencia en nuestra dieta balanceada de todos los nutrimentos, dentro de los cuales está pues los hidratos de carbono, y donde pues hay dominancia de glucosa en forma de
ya sea de sacarosa, que es el azúcar de mesa, y de algunos polímeros, como por ejemplo el almidón, que lo comemos en varios productos nosotros de la dieta. Entonces, sí debemos de consumirlo. Y eso es una pregunta interesante porque hay otros casos, por ejemplo, el colesterol, que a veces se estigmatiza y de que no se debe de comer mucho colesterol. Hay gentes que han radicalizado el que no coma colesterol, por ejemplo, sus hijos. Y realmente el colesterol tiene funciones biológicas y por eso lo debemos de ingerir. Los carbohidratos, el azúcar, o sea, son diferentes tipos de hidratos de carbono, pues sí se tienen que consumir porque es una fuente principal de energía para el organismo para que cumpla sus funciones metabólicas. Entonces, eso de cero, pues no es irse a los extremos y los extremos nunca son buenos. ¿Cómo se transporta la glucosa? En el intestino nosotros tenemos moléculas, proteínas que son transportadores de glucosa. Entonces, estos transportadores de glucosa lo que hace es de que pues toman de la parte donde va todo el bolo digestivo la glucosa, sí, particularmente la glucosa, la fructosa también, que es otro de los monosacáridos, y entonces tenemos esos transportadores que los absorben y pues realmente absorben todo. Si da uno poco o mucho, tienen una eficiencia a esos transportadores muy alta y entonces a través de ese mecanismo pues no va a ser de que seleccione qué cantidad se absorbe, sino si yo como poco o mucho, todo se absorbe. Y entonces eso va a dar picos de glucosa postprandial y realmente el exceso de picos postprandiales de glucosa se ha visto que es el determinante número 1 para el desarrollo de alteraciones metabólicas que vayan a llevar a la diabetes. Entonces, si uno come mucha sacarosa, vamos a tener picos de glucosa muy altos y si hay mucha frecuencia a lo largo de la vida, se ha visto que ese es el desencadenante número 1 para que desarrolle uno diabetes. Ya. Muchísimas gracias, doctor Emanuel. Yo creo que la pregunta es bastante interesante en el sentido de que muchos de nosotros desconocemos que los alimentos de manera natural contienen azúcares, ¿no? Digo, una de las legumbres que uno consume como la calabaza o la zanahoria, ¿no? Pero digo, es una verdura, tienen mucha azúcar. Aquí el tema, en mi opinión, es la azúcar añadida. Yo creo que esa es la parte clave, porque sí me ha tocado ver, por ejemplo, ¿no? Que a los niños, cuando les empiezan a dar de comer, lo primero que les dan es algo dulce, ¿no? Les vamos a dar plátano, les vamos a dar mango, etcétera, pero algo que me ha sorprendido es ver mamás que a las manzanas les ponen azúcar, por ejemplo, ¿no? Y en la componente clave del acompañamiento de los alimentos, que es el agua, pues un agua de frutas no necesita azúcar. Aquí lo que me gustaría llamar la atención del público es pensar que los mexicanos, de una forma, creo que bastante paradójica, tenemos una proclividad al dulce mucho más fuerte que la que hay en Latinoamérica, y muchos de los productos que se venden en México de manera comercial tienen catadores para volverlos más dulces. Yo he tomado un yogurt aquí y en otro país y es mucho menos dulce. De hecho, no sé si han visto, pero los yogures naturales, entre comillas, todos en México están endulzados. Siento que hay una especie de inducción, de alguna manera, una inducción bastante deliberada a que tengamos preferencia no solo por el azúcar, sino que aparte le añadamos más. Muchas gracias, queridos doctores. Estamos recibiendo aquí ya comentarios y felicitaciones y nos dicen que nos están viendo desde Uruguay también y mandan saludos. En fin,
Muchas gracias. Pero vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación. Vamos a continuar, amigos, con los doctores aquí que nos están dando sus comentarios, atendiendo sus preguntas, para que en este momento vamos a despedir a TV UNAM, que regresa a su programación habitual, y vamos a despedirlos, amigos, si están viéndonos en TV UNAM y quieren continuar con esta charla con los doctores, vénganse para acá, a Facebook y a YouTube, aquí vamos a continuar con los doctores un ratito. Pero para despedir al público de TV UNAM, le cedo la palabra al licenciado Dionisio Mir para que despida a nuestros amigos de TV UNAM. Muchas gracias. No se vayan. Gracias. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a nuestros especialistas, gracias, Emanuel, y gracias, Armando, por la presentación que nos han hecho tan didáctica, tan ilustrativa, y que acredita cómo en algunas ocasiones, pues los avances respecto a algunos de nuestros hábitos alimenticios son bastante recientes, y cómo a pesar de que estos documentales tienen algunos muy pocos años de antigüedad, de entonces a la fecha, se va generando nuevo conocimiento que va perfeccionando también las conductas sociales que deben haber en relación a nuestro consumo, pues tan básico como la alimentación. Yo creo que aquí se ilustra muy claramente las muy distintas alternativas que hay para que nuestros jóvenes que están en este momento con la inquietud de definir cuál es su interés profesional, pues vean aquí un campo muy amplio, en donde desde luego la medicina y todo el componente de conocimiento alimenticio, pero aparte pues los nutriólogos, aparte los biólogos, aparte los químicos, aparte inclusive pues todo este aspecto de responsabilidad en la definición de una política social que induzca a que sea la gente la que tome conciencia de cuáles son los consumos adecuados para tratar de preservar un mejor esquema de salud personal y de salud pública. Yo creo que aquí hay enormes campos de realización personal y profesional, y yo creo que además aquí se acredita la transversalidad del conocimiento y cómo es justamente esta combinación de muchas sabidurías de muchos campos las que va permitiendo definir un mejor campo, un mejor aspecto del conocimiento y de la conducta social. Agradecemos de veras y creemos que esto ilustra de veras hacia dónde tiene que irse moviendo la nueva realidad y cómo a través de las redes, a través de este intercambio de información, de este diálogo con las audiencias, podemos tener muchas mayores posibilidades de aprendizaje. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Margarita, y nuevamente gracias a TV UNAM por darnos la posibilidad de que se abran las ventanas de su auditorio para que a través de la presentación de estos documentales tengamos más y mejor conocimiento. Cerramos un ciclo con la presentación de hoy en el que hemos acreditado temas de veras muy diversos, y yo creo que es un muy buen corolario lo que hoy se presenta, porque también es una forma de reconocer la valía de la ciencia, la importancia de los científicos. Aquí tenemos dos que nos han ilustrado mucho con su conocimiento, y la necesidad de este intercambio de información, de esta posibilidad de conocimiento que deriva a través de la posibilidad de seguir estos documentales. Gracias de nuevo a todos, muchas felicidades también para los próximos días, y ha sido un placer agradecerle a TV UNAM este patrocinio, este apoyo que nos ha venido dando a lo largo del año en las cerca ya de 40 conferencias y documentales que hemos venido presentando. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Amigos, estamos de regreso. Vamos a continuar con nuestra transmisión, charlando con nuestros especialistas en este panel de lujo, el doctor Armando Tovar y el maestro Emanuel Orozco, y estamos hablando del tema que hemos denominado Dulce Veneno el Azúcar. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas y comentarios, y aquí están nuestros especialistas para que los atiendan. Bueno, voy a continuar, queridos doctores, leyéndoles aquí las preguntas del público. Pues nos dicen que es un tema muy interesante, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, nos dicen, ¿azúcares de miel de abeja o de maguey son mejores que las otras azúcares? Bueno, aquí en términos de la miel,
O sea, la miel contiene glucosa y fructosa en cierta proporción, o sea que son los naturales. Sin embargo, la miel viene acompañada de otros compuestos. Hay otros compuestos que trae que se conocen varios de estos como polifenoles. Y entonces eso genera efectos benéficos positivos. Se han hecho estudios también con el, eh, estos productos de maguey y, o sea, se ha visto también que tienen algunas propiedades y al final de cuentas, en ambos casos, las propiedades que estamos viendo más importantes es la de modificar la microbiota intestinal de manera benéfica. Entonces, si uno tiene una microbiota intestinal sana, o sea, a lo mejor todavía no comprendemos esto. Hay proyectos internacionales donde están viendo que la microbiota intestinal es el eje del desarrollo de muchísimas alteraciones. Si tenemos buenas bacterias en nuestro intestino, vamos a tener un mejor desempeño metabólico. Eso es lo que puedo decirles así muy generalmente. Muchas gracias, querido doctor. Profesor Emanuel, ¿tienes algún comentario? Muy breve, creo que ahí, doctor, quizá el asunto es la cantidad, ¿no? Volvemos al punto de tener una idea clara más o menos de los equivalentes y siempre invitar al público a usarlo como un complemento, no como la esencia del sabor, ¿no? Porque ahí creo que ese es también el otro punto. Hemos aprendido a asimilar más los sabores del dulce que los sabores de los alimentos en sí mismos. Sí, o sea, digo, siempre hay que tomar en cuenta la cantidad que se toma, pero los resultados que hemos tenido en el consumo de la miel son así muy espectaculares, ¿eh? O sea, hay algo que la cuestión en México con la miel es consumir miel de verdad. El problema es que adulteran la miel y le ponen sacarosa, la endulzan y entonces sus propiedades se pierden. En fin, o sea, eso es algo interesante y, por ejemplo, algo que hemos visto, o sea, en otros estudios que hemos realizado, es de que existe una diferencia muy importante en el comportamiento metabólico si uno consume azúcar refinada contra azúcar moscabado. La azúcar mascabado no tiene tantos efectos metabólicos tóxicos porque tiene muchos compuestos por la impureza, entre comillas, que le ayudan. Obviamente, otra vez volvemos al tema de todo con moderación, ¿no? Pero si yo voy a tomar o sea, digo, lo ideal es, como decían, si alguien toma café, pues mejor que lo tome sin azúcar. Pero si hay gente que lo tiene que seleccionar porque tiene que ponerle algo de dulzor y le ponen esta opción entre tomar un poco de azúcar refinada o un poco de azúcar mascabada, pues ahí tienen un poquito. Acuérdense la cantidad, pero algo que va a tener un efecto pues no tan tóxico, algunas cosas benéficas en el intestino. Muchas gracias, queridos doctores. Voy a continuar mencionándoles los comentarios del público que aquí tenemos nosotros. Por ejemplo, aquí en YouTube nos dicen, en México desde niños nos dan mucho azúcar y no nos enseñan a tener una buena alimentación. También influye que en las escuelas no nos enseñan a hacer atletas o deportes, ¿no? Y no cuidan nuestra alimentación como en otros países. ¿No creen ustedes que también es parte de la educación de nuestro país? Definitivamente, digo, pero hay que ponerlo como en contexto, ¿no? El contexto propiamente de aprender a consumir o a comer de manera razonable, etcétera.
pues sí requiere una orientación, ¿no? Y le agradezco mucho al doctor, ya voy a ir corriendo por miel, ¿no? Sobre la calidad, ¿no? Del tipo de producto que se está consumiendo, pero también, y yo creo que hay que llamar la atención, es una percepción falsa o una idea falsa que se tiene que a los bebés necesariamente hay que darles productos dulces, ¿no? Digo, el reporte Lancet sobre alimentación saludable lo que recomienda por temas evolutivos, ¿no? Darle a un bebé como primeros alimentos son carnes rojas, por ejemplo. Y ahí yo veo en México un patrón totalmente contrastante, ¿no? Hay investigadoras que hablan del amor de la madre a sus hijos, por ejemplo, como una expresión muy grande para estarles dando azúcar de manera casi permanente y crear esa idea de que a los niños les encanta, ¿no? Por otro lado, y si hay que decirlo, el tiempo de actividad física se ha reducido dramáticamente y en mi opinión, pues la idea no es tener atletas en las escuelas. Cuando yo era niño no nos ponían a competir para ser atletas, simplemente nos ponían a competir para que no hiciéramos tanto argüende en el aula, ¿no? Y ahora, pues por desgracia, 70% de las escuelas públicas de México no tienen condiciones para tener actividad física. Algo que me gustaría añadir, que mencionó aquí el doctor Orozco, es de que sí nos han desarrollado un gusto por lo dulce excesivo, pues no sé si como sociedad, país. Me tocó en una ocasión estar en una exposición donde una empresa refresquera puso a probar ese producto como lo vende en diferentes partes del mundo. Y uno lo probaba y todo lo de la región de nosotros era dulce, 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 porque es lo que nos aprendemos desde chiquito, mientras que de otros lados del mundo uno lo bebía y decía, "Ay, esto sabe amargo". Y lo que pasa es de que el dulzor que están acostumbrados a tener es mucho menor. Entonces sí, o sea, pues, o sea, yo no sé si todo, o sea, la ambientación que tenemos alrededor del crecimiento de nuestro país nos ha enseñado a ser muy dulces y entonces la gente se acostumbra a eso, malamente. Claro. Queridos doctores, aquí tenemos preguntas que tienen que ver con la diabetes. Entonces nos dicen, por ejemplo, en la diabetes, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se dañan las células en la diabetes? ¿Hay formas de prevenir la diabetes? ¿Y cuáles son las formas diferentes de diabetes? ¿Quién quiere comenzar, queridos doctores? Creo que el doctor es el más resistente. Dios mío, pues, o sea, sí, o sea, se generan muchos problemas metabólicos o sea, para que llegue uno al desarrollo de diabetes, primeramente uno debe de ir desarrollando algo que se llama síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico realmente está dado por 5 cosas. Si tiene uno al menos 3 de esas 5 cosas, está desarrollando un síndrome metabólico. Uno, tener una cintura mayor que la establecida tanto por hombres como mujeres. La segunda, tener en ayuno niveles de glucemia elevados, tener niveles de triglicéridos elevados, tener presión alta, hipertensión, y tener un tipo de colesterol que se llama HDL bajo. Ese colesterol HDL es protectivo. Entonces, a la par de esto ocurren 2 cosas. Una es de que comienza a haber lo que se llama resistencia a la acción de la insulina, en lo cual lo que ocurre es, la insulina es una hormona que se libera normalmente después de que nosotros tomamos hidratos de carbono. Y su función o una de sus funciones va a ser introducir esa glucosa a nuestras células para que pueda
ser capturada. Sin embargo, con el tiempo se va haciendo la célula resistente a la acción de la insulina. Y entonces, no, a pesar de que suben los niveles de insulina, la glucosa no entra y entonces nuestro páncreas, quien produce insulina, debe de producir más y más y más hasta que llega a un punto donde vamos a decir, entre comillas, ya no puede. Y entonces tenemos niveles elevados de glucosa. Y otra de las cosas que ocurre también es algo que, como vamos ganando mucho peso, la grasa, o sea, el tejido adiposo, se rebasa en su capacidad de almacenar el exceso de grasa. Y entonces esa grasa se comienza a introducir a los demás órganos, el hígado, el corazón, el músculo, el páncreas. Y cuando hay esa acumulación, pues por ejemplo en el hígado se le llama hígado graso. Y si tenemos en el músculo exceso de grasa, pues ya la insulina ya no tiene su acción, en el páncreas deja de producir insulina, en fin, todo este fenómeno técnicamente se conoce como lipotoxicidad. Y eso, esa acumulación excesiva de grasa en todos nuestros tejidos, que no la deberíamos de temer, es lo que lleva a cabo el desarrollo de diabetes o de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, es como una cadenita. Vamos a agregar ahí, yo creo que la parte de salud pública, ¿no? El problema, comenta el doctor, es muy grave en México, considerando que la última encuesta de salud y nutrición nos muestra que hay alrededor del 14% de la población mexicana viviendo con diabetes. En un país de 140 millones de habitantes, es realmente mucho. Es como tener toda la población chilena, para darles una idea, enferma de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, este dato creo que debe llamarnos la atención porque además, en materia de mortalidad, el 80% de las muertes por diabetes ocurren en América Latina. Entre México, Brasil, Chile y Colombia, ponemos el 60% de todos los muertos de diabetes en el mundo, ¿no? Entonces, empieza uno a ver en proporción y sí resulta un problema amenazante en México por dos razones que esperamos que a la persona que hizo la pregunta le resulten claras, ¿no? La primera es que en situaciones, vamos a decir, normales, ¿no? Con una proclividad genética a desarrollar la diabetes como la que yo tengo, pues uno esperaría que se empezara a manifestar la enfermedad después de los 60 años, ¿no? Ya por una serie de razones metabólicas del cuerpo, etcétera. Pero en el caso de población mexicana, la diabetes tipo 2, a raíz de la epidemia de obesidad que bien comenta el doctor, empieza a tener presencia notable en población a partir de los 30 años de edad. Esos casos no se ven en Europa, no se ven en África, esos se ven en México. Gente en sus 35, 40 que empieza con complicaciones de diabetes típicas de una persona de 70 años, ¿no? Como la retinopatía diabética o el peor problema que se habla en el documental, que es la falla renal. Entonces, poniéndola en proporción, es más que un problema, vamos a decir, individual. Es un gran tema en materia de salud pública. Muchísimas gracias, queridos doctores. Muchas y algo gracias. que, perdón, nada más, es ¿Sí? que es muy importante para, pues, su tratamiento. Y aquí yo creo que lo más importante a mí se me hace es, como se decía en el documental preventivo, es un control de la dieta muy importante, saber comer lo adecuado, ejercicio, eso es también, aquí ya, o sea, ahí ya sí se necesitaban expertos, pero por ejemplo, el hecho de que la gente dicen que camine 10,000 pasos por lo menos al día, en fin, y en los niños esa actividad, porque lo que dice el doctor es tremendo, o sea, ya esos problemas se están bajando a verse
en niños adolescentes y eso sí está terrible, terrible. Entonces ahí una acción a esas épocas sí va a tener un impacto hacia su vida adulta de estas personas. Muchas gracias, queridos doctores. Una de las preguntas que nos están haciendo es justamente qué pasó durante la pandemia, ¿no? Durante este confinamiento que tuvimos, ¿qué pasó? O sea, se elevaron los casos, las ingestas de azúcar en los niños, en todo, en toda la población, seguramente. Ustedes han de tener algunos datos, queridos doctores, que nos puedan compartir. ¿Qué fue lo que pasó durante el confinamiento, además de todas las otras cosas que vivimos juntos también, ¿no? Por favor, queridos doctores, ¿quién quiere comentar? Doctor Armando. Está muteado. Ah, sí, Sí, perdón, yo no sé si el doctor tenga alguna información estadística de esto. La verdad es de que yo creo que apenas van a salir los análisis de lo que ha pasado. Digo, es que puede verse a lo mejor en dos ángulos. A lo mejor hubo gente que comió mejor porque estuvo tan, vamos a decir, guardada, que pensó muy bien que tenía que comer y otras que, pues, no sé, a lo mejor hicieron demasiado uso de comidas rápidas, etcétera. Y pues a esas gentes no tengo idea, pero entiendo que el Instituto de Salud Pública está haciendo, pues ha hecho alguna encuesta acerca de lo que ha ocurrido en este periodo y yo creo que los resultados van a ser muy interesantes. No tendría algo así específico que contestar. Sí, pero muchas gracias, doctor. En efecto, no está la encuesta, la Ensanud COVID, ¿no? En donde más o menos se ven efectos inmediatos en un cierto incremento en el consumo de alimentos densamente calóricos en población de bajo ingreso. Sí se notó, y algo que comienza ya a ser una preocupación en el sector salud es la cantidad de pacientes de enfermedades comunes, ¿no? Como cáncer, hipertensión, diabetes, que comenzaron a tener complicaciones porque pues las unidades, y lo digo con mucho respeto, es una consecuencia, no quiero señalar en ningún momento, pero el haber priorizado la atención del COVID y el que haya sido una de las epidemias que nos tuvo ocupados más de un año con una tasa de letalidad bastante significativa, pues sí desvió recursos, sí hizo que muchos programas tuvieran debilidades y hay por ahí inclusive algunos datos de aumento, por ejemplo, de tasas de mortalidad materna que nosotros teníamos ya con una tendencia a la baja. Entonces, podríamos decir de alguna manera que estos son daños colaterales, ¿no? Que vienen como consecuencia de este encierro del que bien habla el doctor, pero donde también, y eso es muy importante, hubo recomendaciones de la propia UNAM, del Instituto Salvador Subirán, para que nosotros, aparte del tema alimentario, también dediquemos tiempo a hacer actividad física. Eso es muy importante. La actividad física no es un tormento, no es algo malo para el cuerpo, al contrario. Y en este caso, pues invitamos al auditorio a que no piensen pants. Si les gusta bailar, bailen, caminen, convivan con los niños, etcétera. Todo eso es actividad física y es un factor protector muy importante, no solo para diabetes, sino para muchas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo, perdón, que es interesante es más bien en sentido opuesto, pues lo que se ha visto es de que en un porcentaje muy importante las gentes que les dio COVID, que llegaron a las unidades de terapia intensiva y que, digo, desafortunadamente muchas de ellas fallecieron, eran porque tenían estos problemas metabólicos. E incluso en la actualidad, las gentes que llegan a caer a pesar de estar vacunadas, en un alto porcentaje es porque tienen problemas metabólicos. Entonces sí es algo
para cuidarse, o sea, no solamente estar vacunado, sino cuidar su propia salud en estos términos. Muchas gracias, queridos doctores. Aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cómo se supera la adicción al azúcar? Además, claro, de la fuerza de voluntad, ¿no? ¿Cómo superar la adicción al azúcar? ¿Quién quiere contestar la pregunta? Bueno, ¿quién primero? Digo, a mí en lo personal me resulta difícil comparar el azúcar con una sustancia, o sea, no podría decir que es equivalente a la cocaína o cosas así, porque sí me parecería un poco desproporcionado. Pero algo que sí es, creo que ayuda muchísimo es el tema de educar el paladar, ¿no? En algún punto de nuestras vidas, ¿no? En mi experiencia personal, sí fue descubrir que estaba yo consumiendo demasiado azúcar, analizando lo que compraba en el súper, ¿no? Empezando a hacer los cálculos calóricos y empezando a ver, oye, yo tengo aquí una cantidad de productos que no necesito. Esa fue mi primera autoeducación, ¿no? Ir al supermercado y antes de pagar, empezar a ver las cajas, etcétera, y a sacar cosas, ¿no? Primer paso. Segundo paso, muy importante, sus bebidas, sobre todo el té o el café, donde los productores le echan muchas ganas para ponerle su sello, su sabor, su aroma, etcétera. Consúmanlos sin azúcar, ¿no? Si se hacen ensalada de frutas, no le pongan miel, ¿no? Ya la fruta en sí misma, el mango, la piña, la que ustedes quieran, tiene azúcar. Entonces, no la necesita, ya la tiene, ¿no? El otro paso importante, y perdónenme, no voy a hablar de marcas, pero para mí sí es fundamental dejar de tomar soda. Usted verá que si deja de tomar soda un mes, y se toma un al tiempo, descubriré inmediatamente que el azúcar que le ponen sí distorsiona el paladar. A mí en lo personal me resultó ya difícil volver a tomar soda porque no la tolero a nivel del paladar, ¿no? ¿Cuánto toma este proceso? Más o menos un año. Sería mi recomendación. Ok. Sí, yo creería que necesita uno irse desensibilizando gradualmente. Entonces, si uno se concientiza en que a lo mejor uno era tremendo y que le ponía 2 cucharadas de azúcar a algo, pues a lo mejor al principio no puede tan drásticamente dejarlo de tomar, pero a lo mejor le quita una y después con el tiempo toma la mitad y a lo mejor con una cantidad pequeña ya lo siente agradable. Y como dice el doctor, si uno se aprende a hacer esto, cuando vuelve uno otra vez a tomar algo que estaba habituado, de pronto va a decir qué barbaridad, esto está dulcísimo. Y pero es, o sea, como que tiene que ir uno haciendo una estrategia para que, o sea, hay gente que se acostumbra a ir reduciendo el azúcar y hay gente que se acostumbra a ir reduciendo la sal, porque también hay gente que le pone sal a todo sin probarlo, ¿no? Entonces, ir bajando, bajando, bajando hasta hay un momento en el que la cantidad que uno utiliza, pues ya no resulta ser tan problemática. Muchas gracias, queridos doctores. Mire, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cantidades, nos dicen, ¿qué tan cierto es que una persona diabética tiene que quitar el azúcar completamente de su dieta? ¿Qué opinan, queridos doctores? ¿Doctor Tobar? Pues, digo, yo no sé si completamente, a lo mejor sí tratar de, como decía el doctor, poner azúcar añadida. Es que ese es uno de los problemas, ¿no? Uno luego le pone más azúcar a determinadas cosas. Obviamente que dependiendo del grado de diabetes y de su avance, pues va a ser más estricto el control que va a tener.
y entonces incluso a algunas personas pues ya hasta les restringen frutas, cierto tipo de frutas, etcétera. Pero, o sea, quitar, o sea, si está uno al principio, quitar el exceso, tratar de tener una dieta adecuada. Es que eso uno lo dice y como que la gente luego no entiende, pero tomar la dieta adecuada en proporciones, pues es el éxito en el cual nuestro país no tendría casi, ni a menos de que tuviera uno una enfermedad genética, no tendríamos casi problemas. O sea, el problema son los excesos. Sí, Entonces, justo en ese sentido nos preguntan, ¿cuántas cucharadas soperas, imagínense, cuántas cucharadas soperas al día debería de consumir un adulto y cuántas un niño? Sí hay recomendaciones, ¿eh? La propia OMS claramente recomienda un consumo promedio de 12 cucharadas por día, que me saque el error el doctor, pero recuerdo que son 12 cucharadas por día, pero también eso genera debate en México. Yo recuerdo un periodo de la Secretaría de Salud donde nos decían en el instituto, bueno, aquí nos dicen que son 12 cucharadas, pero a nivel de la propia Secretaría nos dicen que mejor hablemos de 25. Precisamente considerando que para la gente iba a ser muy difícil bajar su estándar, pero ahí tienen uno, ¿no? 12 cucharadas diarias de azúcar, 5 miligramos de sodio por día. Ok, muchísimas gracias, queridos doctores. Lamentablemente tenemos el tiempo encima. Ya se nos fue 1 hora y media, imagínense qué rápido. Pero bueno, queremos pedirles una rápida intervención, una última intervención a ustedes, un comentario final con lo que quieren que el público se quede. Un comentario final, por favor. Comenzamos contigo, maestro Emanuel, por favor. Muchas gracias. Pues sí me voy a permitir invitar al auditorio a reflexionar sobre la importancia que tiene modificar una conducta personal, pero también, y eso es muy importante, exigir a la autoridad, esa es la parte donde creo que el Estado tiene un papel fundamental, exigir a la autoridad que se hace a través de ONG, sociedad civil organizada, mecanismos de mayor regulación, ¿no? Porque sí, de repente se percibe una cierta resistencia en el sector industrial a modificar fórmulas, que creo que también ayuda y eventualmente puede crear una oportunidad comercial importante, ¿no? Nosotros sí tomamos en serio y le ponemos menos grasa, menos azúcar, etcétera, para darle mayor certeza al público y para ayudarle también. Ahí veo muy claramente la función del etiquetado frontal. Por favor, chequen los hexágonos que tienen, fíjense en la cantidad de hexágonos que tienen por azúcares excesivas y traten de evitar esos productos y usar, si pueden, los que no tienen octágonos, pero si no, pues los que tienen menos. Muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, querido doctor. Doctor Armando Tovar, tienes la palabra para un comentario final, por favor. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de mencionar. Algo para mí que se me hace fundamental son los niños. Es la nueva generación que viene. Y yo creo que aquí la educación de los niños en esa parte, la concientización de los papás en esa parte y la ayuda externa, ya sea a través de pues todas estas políticas de gobierno. O sea, lo que tenemos que hacer es detener ese problema y hacer que nuestras nuevas generaciones vayan siendo unas generaciones pues que tengan menos este tipo de problema. Y así como tuvimos esta subida en 50 años de todos estos problemas metabólicos, que en los próximos 30 años, donde vengan las nuevas generaciones, haya un descenso tremendo, porque esos niños ya cuando sean adolescentes, adultos, estén muy concientizados en toda esta parte. Es bien complejo, pero yo pienso que debemos de pensar en las futuras generaciones. Muchas gracias, queridos doctores, por su participación en este Jueves de Ciencia. Vamos a ir cerrando la transmisión y yo, bueno, solo quiero comentar que he tenido el honor de estar en este espacio
de Jueves de Ciencia de la Fundación UNAM, presentando los documentales de divulgación científica de la serie Ciencia en Todos Lados, que hemos elaborado por muchos años. Es un trabajo de vida y que nos han dado la oportunidad de trabajar y de conocer a profesionales del audiovisual, a científicos, investigadores, y pues que seguimos en esto. Esto es una pasión, tener la posibilidad de comunicar estos materiales, estos contenidos al gran público y hacerlos atractivos y que los podamos entender todos. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra al licenciado Dionisio Meade para que vayamos cerrando la transmisión, porque creo que mi querido doctor Urrutia ya no está conectado, pero nos despedimos de él también. Y bueno, le doy la palabra al licenciado Meade. Por favor, licenciado. Y muchísimas gracias, Margarita. Y efectivamente, el doctor Jaime Urrutia me comentó que estaba teniendo problemas en la transmisión y que eventualmente, si no podía conectarse, pues que pudiéramos comentarle a nuestra audiencia que esa es la razón por la que no está ahorita ya en el cierre. Pues yo creo que tenemos mucho que agradecer a la presentación que nos han hecho los doctores Emanuel y el doctor Armando Tovar. La verdad es que algo que hacemos cotidianamente, alimentarnos todos los días, pues parece que le dedicamos poco tiempo para hacerlo bien y poca ciencia para hacerlo de manera adecuada. Y yo creo que efectivamente en la experiencia que tuvimos de la reciente pandemia, uno de los factores que contribuyó a hacerla todavía más severa, pues es lo que se llaman las comorbilidades. Y justamente pues son muchas de ellas derivadas de malos hábitos en nuestra conducta alimenticia. Y yo creo que detrás de todo lo que se ha comentado el día de hoy, yo quiero recoger lo que dice tanto el doctor Emanuel como lo que dice tanto el doctor Armando, es que hay elementos de política pública que son básicos y que deben de tener, a mi juicio, pues una presencia mucha más activa en toda esta formación de las conductas sociales respecto a algo tan básico como una buena alimentación. Tiene mucha razón, yo creo, cuando se menciona que tenemos que ir sustituyendo el agua por los refrescos, pero muchas veces no hay disponibilidad de agua. Y yo creo que otra vez en los esquemas de la pandemia, en donde uno de las recomendaciones más valiosas era lavarse las manos con frecuencia, pues nos encontramos con el problema de que en muchos lugares no hay agua. Entonces, si el agua no la había para la higiene y no la hay para beber, pues entonces tenemos ahí un desafío de política pública que tiene que llevar a que se conduzca precisamente en favor de producir más agua para los dos propósitos, desde luego pues para las funciones de higiene que son fundamentales, pero para las funciones de alimentación que tienen que ser también muy destacadas. Yo creo que ahí hay un desafío de política pública que tenemos que afrontar con mucho valor y con mucha decisión. Tres problemas que casi pudieran recogerse en muchas de las personas, ya como aquí se mencionaba, pues no solo adultos, sino incluso cada vez más jóvenes, que son la hipertensión, la diabetes y la obesidad, pues parecen retroalimentarse unas a las otras. Y yo creo que otra vez un adecuado aspecto de definición de política pública, pues va contribuyendo a atenuar el comportamiento, el impacto de una mala salud alrededor pues de estas tres comorbilidades que no solamente son tan dañinas y tan costosas, sino tan dolorosas. Y yo creo que aquí también, así como encuentra uno espacios en donde se anuncia un producto, un refresco, una galleta, un alimento que no se acompaña a estos elementos de protección de salud pública, como que no se genera el espacio para lo que debiera ser la inducción de una buena alimentación, porque no está, digamos, en el interés comercial hacer una política pública con esas características. Y yo creo que aquí otra vez tiene que ser mucho más riguroso, no solamente el papel del Estado en la definición de política pública, sino el papel de la sociedad para demandar ese buen comportamiento y esa buena exigencia
en el comportamiento social, que además al final de la vida se traduce en costos para todos. Se traduce en costos para las familias, pero se traduce también en costos para el propio servicio de salud pública, que hemos visto que requiere muchas redefiniciones, pero que se vería mucho menos tensionado si la conducta de quienes integramos esa demanda de salud pública, pues estuviéramos comportándonos a la altura y con las exigencias que nos demanda una mejor responsabilidad social. Y hay desde luego aquí elementos de presión, digamos, social para este mejor comportamiento, pero los hay también de respuesta individual para lograr también esta conducta. Pues como aquí lo mencionaba el doctor Emanuel, hay que reeducar el paladar. Y es interesante porque yo creo que otra experiencia en donde ha habido, me parece a mí, avances mucho más sensibles, pues es respecto del tabaco. Yo creo hoy incluso hay eventos en instancias, en edificios públicos y en muchos otros en donde no se permite fumar ya. En los vuelos, pues son vuelos, muchos de ellos de no fumar, y en algunas ocasiones, hasta en eventos sociales, si de repente a alguien se le ocurre fumar, pues de repente siente hasta una presión social un poquito adversa de quienes están participando en el evento. Y yo creo que esa conciencia, pues sí está generando, creo yo, o se ha generado pues, a lo largo de muchos años, una respuesta distinta de la sociedad hacia un fenómeno que estaba pues sumamente acentuado. Yo creo que igual puede pasar en una cosa como estas. No digo que se manifieste un rechazo social, pero yo creo que sí hay capacidad de respuesta de la sociedad cuando se presentan conductas que favorecen esta reacción. Había la experiencia, por ejemplo, en algunas de las guarderías de una institución pública, que a los niños se les daba pues leche edulcorada, algún tipo de producto con eso en su alimento de la mañana, y claro, llegaban luego a demandar en sus casas que les dieran una fórmula igual a las que les daban en la guardería. Y luego se cayó en la cuenta pues de que eso estaba induciendo, como aquí también se mencionó, pues una actitud indebida respecto del comportamiento social de algo que sí resulta tan grata como el azúcar, pero que efectivamente también se puede convertir en un dulce veneno. Yo creo que pues todo lo que aquí se nos dice combina muchos elementos de sentido común, pero también lleva a la reflexión de muchos elementos de definición de políticas públicas que tienen que articularse, en donde yo creo que se centra también un poquito del eje de la formación, que es en una buena educación. Y yo creo que la buena educación, pues en este caso, empieza desde la redefinición o la definición de buenos hábitos alimenticios que se traduzcan a la larga en mejor salud personal, mejor salud familiar y mejor salud pública. Y eso sin duda traerá para la sociedad un comportamiento y resultados muy diferentes de los que estamos teniendo hasta ahora, en donde pareciera que algunos de los indicadores, en vez de haber mejorado con los años, están empeorando. Yo creo que entonces todo lo que hoy se nos presenta alimenta la necesidad de reflexionar en mejores hábitos de consumo, y alguna vez hemos comentado en nuestros documentales por la ciencia que invertir una hora en escucharlos pues puede cambiar hábitos de vida de manera definitiva. Y así como cuando hemos hablado del espacio, al salir vemos el cielo de manera distinta, o cuando hablamos de los insectos, salimos y los vemos de manera diferente, hoy seguramente saldremos con la reflexión de que tenemos a partir de hoy mismo en la noche que llegue la hora de la merienda, pues empezar a inducir una forma distinta de alimentación que nos conduzca como sociedad a ser más sanos, y ser más sanos habrá de traducirse también en muchos elementos de mayor rendimiento y mayor bienestar. Ha sido pues un privilegio estar con ustedes esta tarde. Yo creo que otro de los elementos que tiene que formar parte de esta nueva realidad es una mejor alimentación, y yo creo que cerrar este ciclo con esta reflexión que tiene tanto que ver en el comportamiento social y que tiene tantas repercusiones cuando no se hace bien, pues es un buen corolario para los esfuerzos de divulgación que se han venido presentando. Gracias a la generosidad de
de Margarita y Media, que nos ha puesto a su disposición estos documentales, gracias a la reflexión de gentes como Jaime, pero gracias sobre todo a la participación de ustedes como expertos, como conocedores, que nos comparten su conocimiento, y a la audiencia que, interesada en estos temas, sincroniza en las redes la posibilidad de escucharlos. Eso ya de por sí acredita una muy buena y una muy importante respuesta de nuestra comunidad para adentrarse en este mejor comportamiento en nuestra conducta social. Y cerramos, como decíamos al principio, invitando a nuestros jóvenes a que encuentren en todos los campos de definición que aquí se han mencionado cuántas posibilidades hay de ejercicio profesional. Se ofrecen en todos los horizontes de la ciencia y en todos los horizontes de la definición de la política pública. Es un campo inacabable, es un campo que cada día ofrece nuevos retos y nuevas perspectivas, y es un campo en donde nos gustaría que algunos de los jóvenes que hoy nos están escuchando el día de mañana participen en la elaboración de documentales como el de hoy y en la participación como expertos, como conocedores, como académicos en foros como el que hoy hemos celebrado. Muchísimas gracias de nuevo, nos vamos con esa ilusión, con ese optimismo, y agradecemos nuevamente a todos quienes nos han participado, escuchándonos en las presentaciones a través de las redes, a quienes lo hicieron a través de TV UNAM, y a nuestros expertos que hoy nos compartieron su conocimiento, pero sobre todo a la audiencia que se interesa en seguir con interés las presentaciones y los documentos de divulgación que presentamos cada jueves. Muchas gracias a todos y quedamos emplazados para nuestra próxima reunión y sobre todo para ir armando el próximo ciclo de documentales que iremos presentando el próximo año y para el cual sus sugerencias y sus inquietudes nos serán muy valiosas en su definición y en su integración. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias a todo el equipo de Fundación. Feliz Navidad y felices fiestas a todos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Tenemos una cita el próximo Jueves de Ciencia, nuestra nueva realidad. Hasta la próxima.